Perfecto, entonces decíamos que hoy corresponde continuar con el estudio del pasaje de la alimentación a los 5.000, como normalmente se le conocía, y habíamos hecho algunos ejercicios precisamente la semana anterior que nos había preparado el camino para lo que continuábamos viendo. Entre otras cosas, habíamos visto una forma de cómo aproximarnos a un evento como este, que habíamos encontrado precisamente una dificultad un poco histórica que, digamos, es comprensible y que se debía al número de participantes que están, digamos, aquí, debido a los que se involucra aquí, a los 5.000, porque 5.000 era un número muy, muy, muy fuerte, especialmente considerando que se dice que solamente se contaban 5.000 por los hombres. O sea, había de hombres, solo de hombres había 5.000. Por lo tanto, se supone que habría muchas personas más. Algunos se animan a multiplicar esto por tres y demás. Entonces, bueno, el tema es que había muchísimas más personas. Y hay un pequeño problema ahí histórico, digamos, del momento en el que, porque básicamente eh, para reunir esa cantidad de gente significa que estaban muchas, muchas, muchas personas ahí, lo que significaría que unas cuantas ciudades quedaron despobladas, si fuera así, o muy mermadas de habitantes, si se quiere. Entonces hay un problema, digamos, ahí que ya les digo, puede solucionarse, puede ser que se hayan sido así literalmente 5.000, lo que implicaría unos 20.000 o más de, digamos, unos 10.000 o más de gentes, ya, lo cual, ya les digo, trae un poco de problemas por la materialidad de la cosa. Entonces, digamos así, el asunto fue dado que hay una problemática, hay un problema con respecto a entenderlo así de manera literal, textual. Nos aventuramos, para decirlo, nos lanzamos más bien a entender, o entendimos, si se quiere, que el texto más bien tiene, o puede tener más bien, o está orientado, fue redactado con un lenguaje que evoca, ¿no es cierto? O sea, se hace referencia a otros pasajes de la Biblia, ¿no es cierto? Ok, y básicamente en eso habíamos hecho el ejercicio, ¿no es cierto? Y habíamos quedado como de tarea, ¿no es cierto? Voluntaria, el seguir con el ejercicio con respecto al resto del pasaje, ¿no es cierto? Y básicamente era ir desmenuzando, si se quiere, versículo por versículo y ver qué palabras, qué aspectos hay que nos llamen la atención y con los cuales podamos ir relacionando con otros eventos anteriores o incluso futuros de la Biblia. ¿Sí? Entonces, básicamente habíamos llegado la anterior semana hasta el versículo 34, ¿no es cierto? Y que fue el versículo que nos detonó todo, ¿de acuerdo? Que nos cuadró todo y que nos permitió descartar algunas que parecían que tenían semejanza, con esta frase de que parecía como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, habíamos aprendido y habíamos visto que esto era una referencia a números, que justamente hace a números, ya me olvidé el número 27, si no estoy mal, eh, en el que se hacía una referencia al cambio de mando, como se suele decir, cuando Moisés sale de liderazgo, si se quiere, y entra en su lugar Josué, ¿no es cierto? Básicamente eso era. Y básicamente cuadraba y conectaba con esta historia, porque Moisés en números decía, Señor, tú levanta un hombre tal, que dirija al pueblo en pocas palabras, para que el pueblo no sea como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Ovejas sin pastor. Y esa fue la frase que nos conectó con esto. Y entonces nos vamos a dar cuenta ahora en adelante, más adelante, ya con este punto de partida, que lo que está pasando aquí es algo muy semejante a lo que pasó en el Éxodo, al periodo del Éxodo, y vamos a ver algunos detalles más que están ahí escondiditos, que si pasamos de largo nos lo perdemos, pero que si lo ponemos en énfasis, si hacemos énfasis, nos vamos a dar cuenta que no es cualquier momento del Éxodo, ya, sino es uno o al menos algunos en específico, ¿sí? Así que eso básicamente. Entonces, esto evoca, ¿no es cierto? Trae a la memoria un momento del Éxodo, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Un momento del Éxodo. Ok. Y se les comenzó a enseñar muchas cosas. Y el 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ok, entonces aquí fíjense ustedes, vamos otra vez, sí, con el ejercicio, ¿ya? Ya despuesito les comparto la pantalla. Primero quisiera que nos tomemos unos minutos para reflexionar al respecto. ¿Qué elementos son importantes de estos dos versículos que acabamos de leer?
qué elementos son descriptivos de lo que está pasando, o sea, qué me está contando, ¿ya? Entonces vamos a ver, y en función de eso, que ese es el ejercicio, ¿no es cierto? Desde el ejercicio, entonces ahí me avisan si, por ejemplo, si ustedes pueden ver la pantalla, ¿sí? Creería que sí, ¿no es cierto? Sí, vemos. Ok, perfecto, gracias. Ok, al inicio no van a ver lo que yo escribo, pero ya no se preocupen. Entonces, ¿qué elementos son importantes de estos dos versículos? La hora avanzada, Muy bien, exacto. La hora muy avanzada. ¿Qué más? Desierto, Muy bien, están en el desierto. Desierto. Muy bien, ¿qué más? ¿Algún otro elemento así importantísimo? Ok, los discípulos sí hay un acercamiento, hay una petición, ¿cierto? ¿Ya? Hay una petición, un acercamiento, ¿ok? ¿Qué más? Lo no que tienen detona que todo. comer, Exactamente, muy bien. ¿No es cierto? Dice, mándales para que compren pan porque no tienen que comer. ¿De acuerdo? Esos son los elementos imprescindibles, digamos. O sea, de hecho, esto, ¿no es cierto? Es lo que detona todo lo demás, ¿no es cierto? Porque lo que leímos la anterior semana no servía para comprender o digamos, para justificar el hecho de que el Señor Jesús se presente como maestro. ¿Se acuerdan que habíamos visto como, ¿se acuerdan cómo habíamos visto que hablábamos como maestro y como rey guerrero? ¿Se acuerdan ustedes? Que se presente aquí mayormente como maestro, ¿cierto? Porque les comenzó a enseñar las cosas. Les vio como ovejas que no tienen pastor y les comenzó a enseñar. Entonces ahí está, digamos, reflejada la función de Yehoshua, de Jesús, como sucesor de Moisés, en el término de números, ¿no es cierto? Que comienza él, en cambio, a tomar el rol de maestro, ¿no es cierto? Y ahora en adelante vamos a ver que va a tomar un poco digamos, del mismo matiz, digamos, o más dicho de otra manera. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando el personaje. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿con qué parte, si ya sabemos que es en el Éxodo, con qué parte de la historia, toda la historia del Éxodo, ¿no es cierto? Confluyen o nos llevan a pensar estos elementos. A ver, vamos a ver. La hora muy avanzada, la gente tiene hambre, ¿no es cierto? Están en el desierto y básicamente la gente dice, oye, dale, de alguna manera hay que solventar la comida. ¿Cierto? ¿A qué eventos de la Biblia, del Éxodo, ¿ya? Se relaciona esto? ¿Se les cuando viene ellos, algún? Sí, cuando ellos renegaban, porque no tenían justamente que comer cuando Moisés los sacó del pueblo de Egipto. ok. Entonces, ellos renegaban, mejor vuélvenos allá, que ya teníamos que comer, allá estábamos seguros, qué sé yo, ¿no? Pero parece que esa es la relación ahí, con esos tres elementos principales, porque Ok, ¿con justamente cuáles tres? ellos se quejaban. Ellos Muy se bien, quejaban porque los habían sacado Moisés de por gusto a morirse en el desierto, a morirse de hambre, decían ellos, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Ahora una pregunta, ¿aquí hay una queja como tal o qué hay? Claro, claro que hay una queja. ¿Por qué nos Mm, sacaste a morirnos de no, hambre? de acuerdo, ¿No? pero digo, aquí en el pasaje que estamos leyendo de Marcos, ¿aquí hay una queja? No, no es cierto, no, no, no hay. Hay una petición, no hay una queja. No hay queja, sí, justamente petición. Exactamente. Entonces, lo que aquí diríamos es que todos los pasajes en donde la gente se queja, se hace una huelga, si se quiere, por el hambre, por vuelven, todo lo demás, no cuadran. Entonces, esas no son. ¿Alguna otra más? ¿Ya? Y que cuadre especialmente con todas, porque también hay otra cosa, por ejemplo, cualquiera de los eventos en donde hubo una queja por el hambre, ¿no es cierto? No correlaciona con este tema de la hora muy avanzada. A la salida del pueblo de ahí de Egipto.
Exacto, muy bien. Les ordenó el Señor que salgan que estén listos con Exactamente. un ¿Y qué poco día fue? pan. Muy bien. ¿Y qué, perfecto. ¿Y qué fecha, qué evento fue ese? Hasta la ¿Pesa? fecha sabemos. ¿Pesa? Muy bien, fue Pesaj. Fue Pascua. Pesaj. Fue Pascua, exacto, fue Pascua, fue Pesaj. Fue el primer Pesaj, la primera, ¿cómo se dice? La ¿Se acuerdan? primera Éxodo Pascua. 12, la primera Pascua, el momento en el que el Señor instituye la cena del Señor, ahí, ahí Así fue, es. ¿no es cierto? Ahí. Entonces, fíjense que entonces con Pesaj coincide todo esto, de que la gente va a salir a un desierto, hay una petición de alguna manera de comida, de una preocupación de qué comer si se quiere, y más que nada el tema de la hora muy avanzada. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque sabemos que Pesaj, como lo relata Éxodo 12, fue en la noche, y salieron. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Ahora, vamos a ver. Entonces, aquí hay una cosa. ¿Ya? Lo siguiente, el versículo 37 y 38, es un relato, es una conversación que tiene el Señor Jesús. ¿Sí? Es una conversación que tiene el Señor Jesús, un poco que se puede leer de muchas formas. ¿Ya? Muchos sugieren leerla como que si fuera un poco de sarcasmo de parte de los discípulos. ¿Ya? Fíjense cómo dice, el 37, ¿no? Respondiendo él, o sea, Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Ya? Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Ya? Esta respuesta puede sonar muy irónica, no irónica, muy sarcástica, por lo siguiente, porque hay una exageración con el dinero, con la cantidad de dinero. ¿Alguien se acuerda qué era un denario? ¿O a cuánto equivaldría un denario? ¿Cuánto valía? ¿O qué se podía hacer con un denario? ¿Alguna cosa han escuchado? Sí, ¿Cómo? salario. Salario de un día. Exactamente, era el salario de un día. El salario de un día, ¿ok? Ahora, eh, si están diciendo 200 denarios, significaría 200 días de trabajo. ¿Y cuántos son 200 días con relación a un año? Más de 6 meses. Exacto. Casi 3 meses digamos, 7 meses de trabajo. 7, casi 8 tal vez. ¿Ya? 7, ya, pongámosle 7. ¿Ya? 7 meses de trabajo. 7 y piquito. 7 y unos días más. 7 meses de trabajo. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que ahí se puede notar, muchos indican eso, y parecería que sí, porque a ver, digamos aquí, esto parecería una cosa que puede llamarnos la atención, anticipo, o sea, que los discípulos digan, ¿qué quieres que vayamos y nos gastemos medio año de trabajo en pan para esto? ¿Ya? Y esto, vale la pena decirlo, esto en realidad es una respuesta muy judía. Esto es una respuesta muy judía. No sé si de pronto ustedes han podido ver, y si no, les invito a que vean, si tienen especialmente Netflix o alguna de estas plataformas, y ustedes pueden ver, hay una novela que es muy buena, es Shtisel, se llama así, Shtisel. Ustedes pueden ver, es básicamente esta novela, es interesante, porque relata la vida, problemas cotidianos de todos. O sea, el enamoramiento, endeudamientos, cuestiones familiares, cuestiones con los hijos, o sea, todo lo que vemos de nuestra sociedad, pero desde la perspectiva judía ultra ortodoxa. ¿Ya? Y es interesante cómo ellos, como esa novela más que nada, se retrata la cultura judía. Y mucho de lo que relata es que parece, y es lo que muchos que de pronto se han ido a Israel se podrán dar cuenta, que parece, uno pues es por la calle y les escucha a dos judíos conversando, pero parece que están peleando. ¿Ya? Ellos Parece que se están conversan en peleando. alta voz, a gritos. Exacto, y así, o sea, en alta voz, ¿no? Y parece que se están peleando. Y no, ellos así conversan. Y es más, en la relación entre maestro y siervos y discípulos, si se quiere, siempre hay una conversación así de estas, que para nuestros oídos actuales del Ecuador del siglo XXI, ¿no es cierto? O sea, Ecuador acá, tal, parece que le están respondiendo de una manera altanera. ¿No? ¿Qué me está diciendo? Que vaya y me gaste medio... Suena muy sarcástico, incluso hasta de pronto, no sé, desatinada el tono de voz y la forma de responderle al maestro. Pero si lo cogemos contextual y culturalmente a la época, así hablaban. Además, acuérdense que eran pescadores la mayoría, o sea, eran gente ruda. Y ellos, claro, ante una orden de te boto la pelotita de comer, de darles de comer, ¿no es cierto?
Ellos lo que dicen es la única forma lógica, material aquí en el mundo de satisfacer tanta cantidad de hambre es gastarse más de medio año de trabajo, ¿ya? Más de medio año de trabajo. O tal vez, no sé, tal vez más de 6 meses, porque ojo que son días laborables, o sea, no cuentan fines de semana. O sea, tal vez sería, no sé, puede ser un año de trabajo, no sé, bueno, mucho tiempo, ya, 200 días de trabajo, ya. Entonces, primero que ahí quería hacer esta nota de la forma, ¿no? De la forma del lenguaje. Para nosotros hoy nos podría sonar muy grosera incluso, ¿no? Como satinada hacia el maestro. Pero en la época era bastante común. Incluso hasta ahora los propios judíos se tratan así. Si ustedes van a ver, ya les digo, pueden ver videos incluso en el YouTube de mercados, de alguna cosa, cómo ellos negocian. Y parece que están peleando, ¿no? Que dame, qué sé yo, 20 shekels. Te doy 10, 10, te doy 10, toma, 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 te doy 10. Y el otro, no, no, dame 15, no, no, te doy 10, toma, aquí está, toma. Y se van peleando, así que se van peleando. Y esa es la cultura de ellos. Entonces aquí cuando los discípulos les reaccionan así, ¿qué quieres? Que vayamos y y nos gastemos 200 denarios para darles de comer. ¿Ya? Entonces, fíjense una cosa. Entonces, primero esto. Ahora, segundo, que también aquí resalte una cosa, porque el contexto inmediato de este pasaje que estamos leyendo no es otro sino el que el Señor Jesús les ha mandado a predicar de a dos en dos, ¿cierto? Les ha mandado a predicar de dos en dos, y lo que ha pasado es que ellos regresan gozosos contando todo lo que les ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, esto se puede entender de la siguiente manera. Ahora lo que el Señor Jesús procura es que no solo se preocupen por la necesidad, si se quiere, espiritual de las personas, que eso de alguna manera va a estar cubierto. También les hace aterrizar y les dice, oigan, no se olviden que la gente también tiene hambre. Y si de pronto ellos están sacrificando aquí todo este día para venirme a escuchar, hay que ser lo suficientemente conscientes para no desatender lo otro, básicamente. Y también les da la responsabilidad para darles de comer. O sea, les ponen asunto, porque es muy fácil, quienes tienen más años en el Evangelio lo sabrán, es muy fácil, si se quiere, concentrarse en las cosas espirituales, ¿ya? Y descuidar el lado material. O sea, es muy fácil, lo que dice después en Santiago, si no estoy mal, cuando alguien está con hambre, decirle, hermano, ya vengo, voy a orar por vos. ¿No es cierto? Que decirle, toma un pan, un almuerzo, lo que sea. ¿Ya? Entonces, básicamente pone el énfasis en eso, por un lado. ¿Ya? Si se quiere, hay muchas enseñanzas aquí, una práctica es esta. ¿Ya? Cuando se está hablando de la palabra y todo lo más, no hay que descuidar que la gente también tiene hambre y que de alguna manera dejó de producir, dejó de trabajar para estar acá escuchando. Parecería que este era un día no laborable para que se reúna tal cantidad de gente, parecería, pero con todo y todo, ¿cierto? ¿Ya? O sea, la idea es no descuidar las dos cosas. Por otro lado, cuando le dice, denles ustedes de comer, esto implica que el Señor Jesús ya les habría dotado ya de todas las condiciones para que ellos lo hagan, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, entonces volvemos a encontrarnos con un evento de estos típicos en el que el Señor Jesús les exige que den los frutos y ellos todavía a veces se chocan con su realidad mental, material, humana. Denles ustedes de comer, ellos tranquilamente pudieron haber aplicado acá directamente, digamos, el milagro de ver qué tenemos y trabajemos al respecto, pero se bloquean por su realidad humana, ¿ya? Se bloquean por el problema, ¿ya? Ahora bien, en el 38 dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Vayan y vean, vayan y vean. Y salieron y al saberlo dijeron 5 y 2 peces, ¿ya? Ahora bien, esto que está aquí se puede entender de muchas formas. De una, de que fueron a ver entre toda la gente quién tenía comida y solo se encontró eso, o bien que esta era la comida que tenían los discípulos. Se vayan a ver entre ustedes cuánto ustedes tienen, porque la responsabilidad era de ustedes darles de comer. ¿Ya? Entonces se fueron a ver qué tienen. Vayan a ver, pónganse de acuerdo, vean qué tienen y me avisan. ¿Ya? Y ellos dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Ok? Y aquí y aquí es donde se va tornando también mucho más evidente en las cosas simbólicas. ¿Ya? Porque cualquier persona, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros, cuando escucha el número 5, ¿con qué lo relaciona?
en la Biblia. 5, ¿qué son? La Torá. Exacto, los libros del Pentateuco. Penta, 5, Teco, ya. 5 libros la Torá, ¿no es cierto? Ya, 5, el número 5 es un número tipológico para la Torá, ¿no es cierto? Y los 2 peces, y el número 2, ahí es donde se pone dudoso. Puede ser las dos casas, Por las 2 casas, puede ser puede ser la profecía y la Torá, puede ser la revelación de la Torá y el Evangelio. Bueno, casi profecía y Torá, ¿no? Ujú. Como dice Jesse, los 2 testigos que van por ahí, ¿no es cierto? El tema de la Torá y el Evangelio, ¿no es cierto? Pero lo que sí se sabe es que los 2, ¿no es cierto? Eso es el número 2, quiero decir, es muy ambiguo. Si le preguntamos a un judío promedio qué es 2 en su lógica, que de hecho este jueguito se hace en Pesach, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué es 1? ¿Qué es 2? ¿Qué es 3? ¿Qué es 4? ¿Se acuerdan? Sí. Que ¿qué es 1? Dios es 1. ¿Qué es 2? 2 son las tablas. ¿Ya? ¿Qué es 3? 3 son los patriarcas. Y así. Y así se van llegando hasta 10, ¿qué son 10? 10 son los mandamientos, 11 no me acuerdo, y 12 son las tribus, alguna cosa así. Ya, entonces, el tema. Entonces, el 2 es un número que es como que, o sea, no es tan claro así como cuando se dice el 7. Bueno, es la completitud en este mundo. ¿Ya? Que de hecho, 5 y 2, ¿cuánto da? Entonces, fíjense que hay una simbología, digamos, la simbología. Hay un lenguaje que evoca muchas cosas. Entonces, 5, fíjense, y además que sean 5 panes, y es muy fácil recorrer la Biblia encontrando versículos en los que se refiera a la palabra con el pan. ¿Ya? Y, para no ir muy lejos, ¿cuál fue uno de los primeros milagros que el Señor ejecutó cuando ya estuvo en el desierto el pueblo, después del éxodo, después de la salida? Sino el que les dé el maná. ¿Sí me explico? ¿Ya? Ahora, el tema con los peces, con los peces, con los pescados. El problema con los peces es que el número 2 parece más bien que el énfasis del relato no está en tanto los pescados, sino en los panes. ¿Sí? Porque es como que incluso cuando se recogen los retazos, como que se cogieron tal, y los peces. ¿Ya? Sin embargo, hay unas cosas muy simbólicas aquí, digamos que se entiende un poco más cuando estamos acá. Lo que quiero dejar sentado es que no es casualidad y no es así random, digamos, no es aleatorio o simplemente mera coincidencia el hecho de que sean 5 panes y 2 pececitos. ¿Sí? No es coincidencia. ¿Ya? Ahora, respecto de lo que viene, es algo muy interesante, pero aquí vale la pena decir. Ya no sabemos la historia, ¿no es cierto? Y por eso se puede adelantar un poco lo que quiero decir para centrar lo que quería comentarles. Esta pregunta, ¿esta es la primera vez en toda la Biblia en donde el Señor multiplica o algún siervo del Señor multiplica la comida? ¿No? Lo hizo en el desierto. ¿Dónde? O sea, Las codornices. o sea, que de poco sacó mucho y sobró. Ok, el milagro del En vino, el pero capítulo 8 también habla de la sí, de los alimentación. 4,000. Ajá, de los 4,000. Pero quiero decir, antes en el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Hay alguna otra mención de un milagro así en el que haya habido poco y se multiplicó? En los profetas. El ¿Cuál de aceite todos? de la viuda. El aceite de la viuda, muy bien, ¿ok? ¿Y ese quién lo hizo? O sea, Eliseo. exacto, a través de Elisha. Y nótese, ya, ok, Eliseo, con el mismo. ¿Se acuerdan ustedes que también Eliseo hizo otro, que incluso es la porción antes de una haftará? Sí. Cuente, cuente. Déjame ver. Recuerda, Segunda de Reyes 4, capaz. 4:42. Ajá, Exacto. exactamente. Puede leerle, ¿cómo dice? Voy. Dice, tenemos que se cargue un ratico. Apura. Ya. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes
de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él Ujú. les dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Hashem. Así es. Exacto. Entonces, fíjese, era Eliseo, ¿no es cierto? Era Elisha, ¿cierto? Sí, ¿no es cierto? Era Eliseo. Sí, Eliseo, perdón. Eliseo. Ahora, fíjense, aquí hay una cuestión también que es interesante, porque eh, es básicamente Eliseo, Elisha y Yehoshua prácticamente es del mismo nombre. ¿Por qué? Porque Elisha tiene la raíz de él, ya, o sea, de Dios, y de Yesha, que es salvar, ya, es Dios salva, ¿ok? Y por otro lado, Yehoshua es lo mismo, Yud-Heh-Vav-Hei, Hashem, salva, Shua, ¿ya? Entonces, básicamente es del mismo nombre. Entonces, fíjense que también hay una cuestión muy evocativa, digamos, de este pasaje. O sea, de este momento en el que se multiplica la comida a partir de algo. ¿Sí? Entonces, fíjense que es un milagro propio de la profecía, porque acordémonos que Elías, o Eliseo, perdón, es siendo el sucesor de Eliseo, fíjense, está hablando otra vez de Elías, perdón, otra vez está hablando del sucesor, pero que gracias al poder del Señor hace obras todavía mayores. ¿Me explico? Entonces, está jugando con todo. O sea, aquí está haciendo ¿cómo se dice? Creo que la palabra es un reme, si no estoy mal. Está haciendo un compilado de un montón de cosas. O sea, no es muy fácil decir como que seguir la línea así. Fíjense que cada vez que está hablando del Éxodo, está evocando al maná, está evocando a la figura de Eliseo, hasta por el nombre suena. Ya, o sea, cualquier persona que lea este pasaje, que leía el pasaje diría, como Eliseo. Y después ya, quemó Elisha de Yehoshua. Es el mismo. Ya como Eliseo y como Jesús. Y nosotros decimos aquí en español complicado conectar. Pero fíjense, Elisha y Yehoshua. Es el mismo nombre, es básicamente el mismo personaje. ¿Y qué comparación? Y sí, además, y Yehoshua, el Bin Nun, el hijo de Nun, que también es del sucesor de Moisés, Eliseo, es el sucesor de Elías. Entonces, fíjense, de Moisés y de Elías, las dos figuras. Entonces, fíjense que está ahí la cosa, ¿no? Fíjense que ahí entonces se entiende, creo, y un poco este tema de los dos peces, ¿ya? De los dos pececitos, ¿ya? Sí. Muy bien. Ahora, dato histórico. Muchos se han puesto a pensar en estas cosas como que, bueno, los panes se entiende que eran los panes, no nos imaginemos, como incluso suelen poner en las ilustraciones a veces, ¿no? Como un pancito, le suelen hacer como un enrollado, un pancito así como de los que hoy se encuentran en la panadería o usan por pan de miga, alguna cosa así, ¿no? Un gusanito, alguna cosa así. No, o sea, eran los panes que se comían en esa época que más bien eran tendiendo a ser como tortillas, digamos, ya esos panes así como tortillas, pero gruesos, ¿ya? O sea, no tan matzá, pero esos panes que aguantaban el camino. O sea, no eran los panes de hoy así, los que venden, ya, sino esos que más bien eran como tortilla, hecho en horno, hecho en el camino, si se quiere. ¿Ok? Y dado que sería la comida que tendrían los discípulos para sí, ¿ok? O sea, eso era lo que tenían para los 13. Tenían 5 panes y 2 pececitos. Ahora, respecto de los peces, la pregunta es ¿cómo? Porque si aquí han pasado todo el día y están en el desierto, tiende a ser caliente y los peces fuera de su entorno, si no se les conserva, son proclives a dañarse más rápido, si no se les tiene en hielo o alguna cosa, ¿cierto? Y en esa época, que refrigeradora, que coolers, que nada. Entonces, una de las respuestas más sencillas, ¿no es cierto? Porque hay un principio incluso. Cuando hay un problema muy complicado, la respuesta correcta siempre suele ser la más sencilla. Es la forma aquí. Exacto. Uno, que ya estén asados, o dos, que sean. ¿Han visto ustedes el bacalao que suelen vender para Semana Santa? Ya, salado, porque así se preservaban antes las comidas. Entonces, seguramente tenían pescado salado, o bien ya asado. Yo me animaría a pensar que más desde el salado, porque es la forma de transportar más fácil, que eso te dura días así, sin necesidad de ir si estás caminando y todo lo demás. Entonces, fíjense ustedes, en todo caso,
con Es eso el no que dura alcanzaba. más también. Exactamente. Ujú. Entonces, seguramente fue el pescado salado. Y además, como estaban alrededor del mar, entonces era fácil encontrar la sal, digamos, y salarle el pan, y era fácil hacer panes como decíamos, pan de pobre, ¿se acuerdan? Justo a propósito de pesca. ¿Ya? Entonces, eso era lo que tenía. En todo caso, aquí se renueva, y fíjense que es muy importante esto, porque muchos de los milagros del Señor, de la obra del Señor, parte de una cosa, ¿ya? Parte de una materia prima, como les suelen decir aquí. Aquí el Señor no les dio de comer de la nada, sino partió de algo, de una materia prima. En este caso, los 5 panes, los 2 peces que salieron de los discípulos. Entonces, fíjense a dónde va. Sabemos que después del Señor Jesús da gracias y eso se multiplica, ¿cierto? Entonces, fíjense cuál era la enseñanza que le estaba diciendo. Denles ustedes de comer, significa pónganlo de ustedes y Dios obra, o sea, no se preocupen. Exacto, den de lo que ustedes tienen. No se preocupen, hasta les va a sobrar. Por eso es que después cuando sobran 12 canastas, ¿cierto? Se entiende que es una para cada discípulo. ¿Ya? Uno, y también el simbolismo de uno de cada tribu y todo. O sea, 2, el pueblo completo, lo que ustedes quieran. Pero si hablamos en términos así, materiales de pronto alguien no quería soltar lo suyo porque que tenía un pancito y el otro tenía un pedazo de pescado asegurado, no sé, ya te decía, mejor mándales o alguna cosa así. Lo que le está enseñando a la vez es, están en la obra, no se preocupen por la comida porque esto hasta te va a sobrar. O sea, lo que menos va a faltar es comida. Ya, o sea, por un lado. Ya, en todo caso. Entonces, aquí el Señor le estaba diciendo, básicamente, es, despréndanse. Vayan a ver qué tienen entre ustedes. Y fíjense que también está un concepto muy comunitario. No dijo, vayan a ver qué tiene Pedro, qué tiene Juan. O sea, lo que tenga uno de ustedes, tienen todos. Porque el comando, la orden era, den de comer. ¿Ya? Eso significa que si yo no tengo nada, ¿no es cierto? Pero mi hermano tiene algo, entre todos tenemos algo. Fíjense ustedes que también les va cambiando la mente. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ahora bien, fíjense, entonces sale este tema, ¿no es cierto? De los 5 panes, los 2 pececitos. En el 39, y aquí fíjense a una cosa, y aquí quisiera otra vez, les vuelvo a compartir la pantalla, si es que esto me permite. ¿Sí? Ahí estamos. Vuelvo a compartir la pantalla para que volvamos a notar algunas particularidades, ¿sí? Se salió, del relato, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, dice, y les mandó, o sea, el Señor, Él les mandó que hiciesen recostar a todos, grupos por grupos, sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50, ¿sí? Hasta ahí. Ahora, estos 2 versículos, ¿qué elementos importantes podemos ver ahí? Y ya sabemos que estamos hablando de Pesa, así que si sabemos de Pesa, de Pascua, y hemos tenido la experiencia, ¿qué cosas nos suenan más fácil? Así como que, esto es muy evocativo de Pesa, es muy relacionado a esto. Del 39, la palabra Ajá. principal sería grupos. Muy bien, grupos. Ahí les voy a poner de una vez la palabra que aparece en griego, porque es una que nos va a servir después. ¿Ya? Muy bien, en grupos, ¿cuál más? Hermano Josuecito, y ahí dice que que era un desierto y había hierba verde. Exactamente, muy bien. Hierba verde. Buena observación, muy bien. ¿Alguna otra? Recostar, Muy bien, que se recuesten. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? El número de los grupos, Exacto, de de cientos. 50 en 50 y de 100 en 100. A ver, dice de cientos y 50, así dice, ¿cierto? De 100 Cientos y en 50. 100 y de 50 en 50. Muy bien, exactamente. Esos son los datos. Ahora fíjense ustedes.
Nosotros hoy en Pesaj, cuando celebramos Pesaj, cuando corresponde, ¿no es cierto? Lo hacemos de nuestras mesas porque es nuestra costumbre. Pero ¿de qué forma se suele? Incluso en la canción, ¿se acuerdan ustedes? Del man, Ishtana, Alayla, ¿ya? ¿Cuál era la forma, digamos, común de comer Pesaj, especialmente? Se comía sentado, parado, recostado. Ah, Y cargados con la maleta. bueno, eso hay en el Éxodo, pero en general después ya era recuéstense. Recostados. Entonces fíjense que es una evocación a través de la Pascua. Luego, lo que dijo nuestra hermana Lorita es cierto. Si estaban en el desierto, ¿cómo es que hay hierba verde? Y esto nos da una pista. El desierto por la región ahí de Galilea reverdece para primavera. Y de hecho, cuando el Evangelio de Juan relata esta historia, lo sitúa cerca de Pesaj. O sea, estaba en la sazón. Estaba cerca de Pesaj. Fíjense, ¿ya? Hierba verde, reverdece, eso es primavera. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y después lo otro, hay una cosa bien interesante. De pronto, no sé si es que ustedes tienen alguna otra versión, alguna otra Biblia que tengan a la mano, para que veamos, porque quisiera ver cómo traducen lo que en la Reina Valera ponen, tanto en el 39 como en el 40, aparece la palabra grupos. ¿No es cierto? Si tienen alguna otra Biblia, ¿cómo traducen especialmente esa palabra? En el 39 grupos y lo que es en el 40 grupos sería buenísimo, porque Acá no son la dice, misma palabra. acá dice que se reclinaran por compañías sobre la hierba verde. Ok, le voy a poner acá abajo ya con otro color para diferenciar. Ok, la primera dice compañía y la segunda A ver, déjenme ver. en el 40 y se recostaron por Grupos, dice. En grupos de a 100 y de a 50 dice. en grupos. O sea, arriba le ponen compañía y abajo grupos. Ajá. Ya, muy bien. ¿De pronto alguna otra versión? Yo tengo una, pero está bien rara, no entiendo. ¿Qué dice? Dice que ordenóles que se recostaran todos, comensalías Ah, en el verde césped y a ajá, sentarse cuadros de 100 y de 50. cuadros, muy bien. Esa está interesante y ya les digo por qué. Me voy a quedar con esa porque creo que sirve mucho más, ¿ya? Y lo que parece raro es porque es una traducción mucho más literal, ¿ya? Ahora bien, voy a poner acá antes la palabra que aparece en griego aquí, ¿ya? Ok, ahí lo vemos. Entonces, fíjense, en el versículo 39, cuando en la Reina Valera ponen grupos, aparece la palabra simposio o simposia, ¿ya? Y dice simposia, simposia. Dice, les mandó que se hagan recostar, simposia, simposia. Y dice, y se recostaron por, pero ahí no ponen simposia. Ahí dice, prasia, prasia. ¿Ya? Es más o menos como un juego de palabras como lo que pasa en Juan cuando dice el Señor Jesús, Pedro, ¿me amas? Y él dice, me agapas y me fileas. ¿Se acuerdan esa como diferenciación? Pero que en español traducen me amas, me amas. ¿Ya? Lo mismo, aquí lo mismo. Aquí traducen grupo, grupo, pero en griego está apareciendo otra palabra en cada versículo. Arriba dice que les mandó a que se agrupen en simposias, ¿ya? Y abajo dice que se agruparon o se sentaron por pracias, por así decirlo, ¿ya? Ahora, ¿qué es eso? ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es eso? Simposia, la palabra simposia, tiene que ver con cómo traduce la Biblia que nos leyó el Estevita, comensalías, porque la palabra simposia básicamente era una reunión para beber, bebidas en general, ya, o sea, para beber, bebidas en general, o sea, era un bebario, no sé, alguna cosa así, pero que por el uso de la palabra después terminó significando o denotando los grupos, las reuniones. Por eso es que la Biblia esta traduce comensalías, o sea, grupos de comida. Ya como decir por mesas, para decirlo, mesas de comida, no sé, alguna cosa así. Eso es simposio. Pero resulta que cuando se agrupan, finalmente ya se sientan en pracias, ya no en simposios. Ahora, ¿qué es una pracia? Pracia es un conjunto, digamos, es una forma de disponer un huerto, es una palabra agrícola, ¿ya? Pracia básicamente significa un conjunto ordenado de
de la siembra, pues, puede ser de cebollas, puede ser de vegetales, pero es del conjunto ordenado. De hecho, es lo que es como la fila, digamos así, que se hace en el huerto. O sea, la forma en cómo se va sembrando, se va poniendo las plantitas en orden, eso es una praxis, literalmente en el origen, digamos, de la palabra. Pero de ahí, como se dieron cuenta, tiene una notación de orden. Entonces, de ahí, por eso es que traducen también como grupos de agrupaciones, o como le ponen aquí, por cuadros, es decir, por fila, por renglones, escuadras, si se quiere. ¿Ya? Entonces, es simpático, es interesante cómo es que el Señor le dice, háganse comensalías, por utilizar la palabra acá, sean grupos de comida, porque está pensando en pesas, recuéstense que coman, pero cuando se sientan, tiene un símil con lo de la hierba verde que está reverdeciendo para Pesaj, y la gente cuando se sienta por el orden del Señor Jesús, se le considera como un orden, o sea, como gente sentada en orden dentro de un huerto. Entonces, fíjense que se da una imagen, no tanto de una prédica, si se quiere, de una comilona, de una comida, de un banquete, sino se da la idea de un huerto puesto en orden, al cual el Señor va a dar de comer. Fíjense, y esta imagen de aquí del pueblo en orden de 150 nos evoca una vez más a la imagen de la salida del pueblo de Israel por orden, por 50. Y cuando después Jetro le dice, oye, pon gente sobre 100, sobre 50, sobre miles y demás, les pone, pero cientos de 50. Entonces, fíjense, es una cosa bien interesante. Ahora, respecto del número, cientos de 50, ¿algún matemático que nos diga cuánto es 100 por 50? No. 5 100 por mil. 50, 5,000. Entonces, fíjense que ahí nos damos cuenta que los números son muy simbólicos, si se quiere, no son, yo no creo que hayan sido literalmente 5,000 personas, seguramente fueron menos, creo yo, puede estar equivocado, quiero estar equivocado, quiero decir, pero más allá de que hayan sido 5,000, 6,000, los que hayan sido, está aquí básicamente una imagen de un pueblo ordenado. Ya si se quiere, se hizo un cuadrito de 150, o sea, un orden. Y esto se conecta con que el Señor les vio para que no sean como ovejas sin pastor. ¿Sí me explico? Y no sé si ustedes de pronto han visto videos en el internet que las ovejas sin pastor, pues cada cual está comiendo por allá, un desorden, un caos. Como se suele decir, ¿no? Claro, cada cual por su lado, suelta, sin nada. Pero cuando el Señor precisamente acá ya les da la palabra y les va a dar de comer, les dice, organízales. Y hace que ese montón de gente se organice. Y no cualquier organización. Es una organización que recuerda, se conecta con Pesaj, con el orden de Pesaj, el ceder de Pesaj, ¿ya? O sea, en todo el sentido de la palabra ceder, tanto del orden, los pasos que hay que dar, digamos, el cuidado, el orden, ¿no es cierto? Como también eso, o sea, la disposición, la distribución de gente y todo lo demás, ¿cierto? Y en esto se muestra, o se figura, imagínense ustedes, un momento en el que ya no son ovejas sin pastor, porque están ordenadas. Y además se crea la imagen no solo de ovejas sin pastor, sino de un huerto que es puesto en orden. Entonces es hermosísimo. Y todo esto en el contexto de la primavera, de lo que después sería Pesaj, o sea, el Pesaj de Egipto, de la salida, y además, ya fíjense que aquí en lo siguiente nos va a dar, en cambio, un salto a lo que sería tal vez el siguiente año de lo que esté pasando aquí, ¿ya? Que sería cuando el Señor Jesús empieza, bendice el pan y lo parte, y lo da, si se dan cuenta. Entonces es un pasaje hermosísimo. Es un pasaje hermosísimo que por un lado nos está diciendo, Jesús es el mismísimo y legítimo sucesor tanto de Moisés como de Elías. Es el legítimo, es el propísimo, ¿no es cierto? Y todo esto está desarrollándose en un contexto de Pesaj, del desierto, o sea, es una cosa hermosísima, ¿sí? Carmita. Bueno, Josué, yo acabo de notar algo. Me parece que tengo otra percepción de las cosas. Eh,
porque algo no me calza con relación a Pesaj. No me calza el hecho de que ya están en el desierto y van a comer. Estaban en Egipto en esclavitud cuando comieron su Pesaj, no estaban aún en el desierto. Me acabo de enterar y creo que es así, como que el contexto de esta sección parece ser más bien Shavuot. El momento del profeta Elisha evoca el poder del Ruach, de la santidad, ¿no? Entonces, Shavuot, el descender de Dios para dar su Torá, ¿no? Y ahí me calza muy bonito los dos peces como las dos tablas. Dios da la Torá. Si acaso el 50% que le estás viendo y que da 5,000, me junta la porción que acabamos de leer de Reyes, de Elisha, que era 100 hombres los que tenían que comer. Va más allá de que salieron en escuadrones de 50 en 50, cuando salieron de Egipto. Entonces, es como que me alude, a ver, ahí comieron 100, Dios ya iba como aumentando la revelación a través de los profetas, pero el 50 es, pues contarás 50 días desde que has recogido, bueno, el Omer Reshit, que sería, se espera que era la cebada en su momento, y cuando hay la nueva producción, en 50 días después, presentarás también lo que sería la ofrenda en Shavuot. Y me hizo pensar esto también por el profeta Elisha, porque ahí dice que comieron panes de cebada y de trigo, o sea, y no habla de matzá. Estos son panes como los que se llevan, los dos panes que se pedía llevar en Shavuot. Entonces me viene, ¿no? Y que la hierba está verde, está bien, todavía estamos en verano, todavía está la cosecha del trigo, está tierna. Entonces, me parece que el contexto más propio de esta porción me viene con Shavuot. Además de aquello de los 5 panes, representando los 5 libros de la Torá, los 5 rollos, y los 2 peces también veo 5 por 2, 10, como las 10 palabras del testamento. Como que se me llenó el corazón viendo esto, ¿no? Y ahorita ya no están en la esclavitud, ya están siendo pastoreadas por el Señor. Entonces se me hace que más que Pesach, esto es Shavuot. Sí, efectivamente. Y digamos, a eso iba también, porque, digamos, lo que está pasando acá, digamos, es una mezcla de todo en realidad. Porque, como les comentaba la anterior semana también, este pasaje, si ustedes lo relacionan con el Salmo 23, es eso, precisamente. Y de hecho, si lo vemos incluso con perspectiva de las fiestas, ¿no es cierto? Porque el asunto, digamos, la idea era no calzarlo exactamente como con pesa, ¿ya? Porque tiene, digamos, evocaciones. Pero la idea es que en realidad aquí está condensado mucho, mucho más que solamente el tema de la salida de Egipto. Sí, o sea, está en realidad todo, porque, digamos, si es que lo pensamos así en términos generales, todas las fiestas están conectadas y cuentan una sola historia. Para nosotros es que no está como que pesa, pero en realidad cuenta toda la historia, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que precisamente esto, en todo caso, evoca precisamente un momento, pero impresionante del pueblo, ¿sí? Y ya les digo, o sea, no es solamente, como les decía la anterior semana, no es solamente el tema de que sí, que Dios multiplicó la comida. No, o sea, es algo más, ya les digo. Y además, lo importante, como vamos a ver, porque esto se concluye después cuando ya pasa el Señor y camina sobre el agua y demás, resulta que ellos tienen miedo porque, y dicen, ¿no? Porque no habían comprendido lo de la alimentación, no habían entendido lo de los panes, porque estaban endurecidos sus corazones. Entonces, lo que significa es que acá hay que comprender algo, ¿sí? Y
Yo creo que sí, en realidad cuadra mucho más con Shavuot en realidad. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Entonces, lo que hay que comprender es de eso, digamos. Es eso, básicamente. O sea, no solo quedarnos con el tema de sí, el Señor suple las necesidades, el Señor, ¿verdad? Sino que en realidad está hablando de un tema más simbólico, por lo que les decía, por la forma en que está construido el pasaje. Sí, muchas gracias, Carmita. ¿Qué les parece si continuamos? Dice el 41. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces de entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y aquí viene una cosa precisamente, que esto, fíjense ustedes, en cambio evoca a un punto, digamos así, como le diría Carmita, a un punto ya no solo, o sea, ya les digo, en esto, por así decirlo, esta parte de aquí, por así decirlo, evoca a Shavuot. Ya, o sea, lo que habíamos leído, el tema de sentarse, tal, los 50, evoca a Shavuot. El inicio evoca Pesach, la salida, el inicio. Y ahora lo que estamos viendo acá evoca ya no ni siquiera eso, evoca las siguientes fiestas. Por lo siguiente, fíjense ustedes, a ver, vamos por partes. Toma los 5 panes, los 2 peces, ¿no es cierto? Levanta los ojos al cielo y bendice. Y bendijo, profirió una bendición. Ahora, la pregunta es, ¿qué bendijo? ¿Ya? Voy a dejar de compartir la pantalla un ratito. ¿Qué bendijo? Y eso nos da una pregunta a nosotros. Nosotros, por lo general, hacemos una oración, damos gracias, como decimos, ¿cierto? Cuando comemos. Pero, ¿qué bendecimos? La comida, Nosotros decimos, bendice, Señor, estos alimentos. Pero si nos acordamos cómo es el que dice en Deuteronomio 8, ¿se acuerdan? ¿Qué hay que bendecir? ¿La A comida Dios o al por Señor? lo que nos ha dado, al dador. Ah, exactamente. Entonces, cuando aquí, y eso incluso nos ayuda a nosotros a reenfocar nuestra práctica diaria, ¿no? Porque comemos todos los días, ¿cierto? La bendición no se hace a la comida. La Sino bendición se hace al al que Señor. da la comida. Exactamente. Entonces, por eso es, por ejemplo, la típica oración de los judíos es Baruch atah Adonai. O sea, bendito eres tu Señor que nos das del alimento. Entonces se bendice a Dios por los alimentos. Correcto. No se bendice uno los alimentos. Es diferente la perspectiva. Entonces aquí cuando el Señor Jesús está bendiciendo y solamente dice bendice, se entiende que está bendiciendo al Señor, Dios, ¿cierto? Por los alimentos. ¿Ya? Eso, digamos, como para tenerlo como punto de partida, incluso de refilón, como ya les digo, esta cosa es un montón es muy amplio. Ahora, bendice para que corrijamos nuestra práctica, digamos, diaria. O sea, se bendice al Señor por los alimentos. No es que uno bendice los alimentos, ¿ya? Y pero después parte los también, panes. pero Sí, hermano Josué, está sobreentendido que uno cuando se va a servir los alimentos agradece al que nos provee. exactamente, Está exactamente, sobreentendido. exactamente. Sí, precisamente. Lo que pasa, ya le digo, es que cuando nosotros, por lo general, no todos lo comprendemos así, quiero decir, no todos hemos venido de una tradición en la que lo comprendemos como usted lo ha dicho muy bien, hermana Digna. Por lo general, uno a veces piensa que con la oración uno bendice los alimentos. Y no es así. Lo que el Señor nos manda es lo que hemos dicho, lo que dice en la palabra, en Deuteronomio. Comerás y bendecirás al Señor tu Dios. ¿Ya? Y si nos quedamos con esa palabra, con este versículo de allá, si no estoy mal, es Deuteronomio 8, 10, 12 puede ser por ahí, porque el mandamiento es comerás, te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Es decir, está bendiciendo por la tierra prometida. O sea, es porque se ha comido los frutos de la tierra prometida. Y eso ya pasó, digamos así, cronológicamente hablando, ya no está hablando de Shavuot. Está hablando del momento en el que ya han entrado a la tierra prometida. ¿Sí me explico? Y fíjense lo que dice aquí, que todos comieron y se saciaron. Y eso es una evocación a lo de Deuteronomio 8. Comerás, te saciarás, porque ya habrás comido de la tierra. ¿Sí me explico? Y fíjense que esto aquí también hay una cosa que es muy curiosa, porque
el Señor nunca les mandó a su pueblo a recoger lo que sobraba. ¿Se me explico? En el desierto mismo, el maná se cogía lo suficiente, si es que algo sobraba, se dañaba, ¿se acuerdan? ¿Ya? En cambio, aquí recogen las canastas, cogen 12 canastas, 12 canastas llenas, y no pasa nada. ¿Me explico? Entonces, esto está hablando ya no solo de pesa, como decíamos, con lo que dijo Carmita me permitió creo que entender mejor. Esto está haciendo un recorrido de todo, ¿ya? O sea, está haciendo tanto de pesa, pasa por Shavuot, y después termina con el saciarse de la gente, con la gente saciada, y todavía que sobra, que recogen pedazos, ¿ya? Y esto creo que hace una evocación allá el momento que ha pasado ya del deambular por el desierto, y en el momento en el que la gente come y se sacia de la mano del Señor. Se evoca todo el recorrido, digamos, ¿sí? Fíjense, ¿no? Y recogen 12 pedazos, de los pedazos, 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000. ¿Sí? Ahora, no quería dejar de comentar alguna cosa porque también me pareció interesante. Y es que respecto a los peces, por ejemplo, aquí hemos hablado mucho de eso. Sin embargo, para que veamos también cómo en algunos otros lados, y tiene sentido, y ya les digo, el hecho de comer peces es lo que también, digamos, no cuadra si es que le queremos ver con Pesaj. Por lo siguiente, porque si es que el Señor Jesús hubiera, digamos, querido hacer, digamos, así realmente una conexión con Pesaj, y con el ceder que él nos enseñó y demás, La carne. resulta que nos faltan elementos. Y resulta que en que Pesaj no se come pescado. No se come pescado, se come de pronto alguna otra carne, tal vez cordero, alguna cosa, pero pescado como tal no. ¿Por qué es que se come pescado? ¿Por qué es que se comía? ¿O por qué es que se recuerdan los pescados? Pudo haber bastado el hecho de que sea panes y con eso tal. Pero aquí se termina comiendo pescado. ¿Ya? Y el asunto es, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué los pescados? Y si lo ponemos en perspectiva, ¿ya? Perspectiva, resulta que incluso en algunas versiones, fíjense ustedes, en el versículo 43 no consta lo de esto de que y de los pescados. O sea, se dice que solamente se cogió 12 cestas de pan, de los restos de los panes. De los pescados, al parecer, como que da la impresión, no en todas, ¿ya? Las traducciones de los rollos antiguos, pero esa parte de los pescados no aparece, ¿ya? No en todas, ¿ya? En las más importantes sí aparece, pero no en todas. Y esto sirvió para que muchos, también algunos, investiguen un poco más, y resulta que en el final de los tiempos, y esto sí es cierto, hay una mención en la que la famosa, ¿se acuerdan ustedes? La famosa, y esto puede sonar muy revelador, pero es cierto. Eh, Ustedes saben esto de la cena, de las bodas del Cordero, y que dice que se come y hicieron comida y todo lo más. Uno piensa que es como una fiesta de bodas, ¿no? Cuando uno se casa, entonces ya está en la recepción, y entonces le pasan la comida, el banquete. Resulta que no. La comilona a la que se hace referencia ahí es de manera muy simbólica, es que se come la carne de todos los que han caído por no poder vencer al cordero. O sea, y les dice, vengan, coman carne de reyes. Entonces ellos cómanse la carne. Ya, se entiende, es un lenguaje muy figurado, pero básicamente está la idea de que en el final de los tiempos, cuando el Señor sea vencedor de todo, la carne de ellos va a ser dada de comer, o será devorada por los hijos del Señor. O sea, esto está demostrando una derrota total ¿ya? Por parte del Señor y de sus hijos. O sea, no literalmente, me explico, pero en ese lenguaje fue construido, con esas palabras está. Entonces, cuando dice, vengan a la cena, a las bodas del Cordero, coman, ¿ya? Exacto, modelos, desmenuzar, destruir, exacto. Exacto. Entonces, fíjense que en el final de los tiempos está ahí, digamos, descrita, ya un poco muy simbolizada, el tema de que se va, de alguna manera, digamos, Dios va a dar el comando, va a dar la orden del Señor para que sus hijos coman, entre comillas, la carne de todo el sistema del pecado de todo el mundo. O sea, lo destruyen finalmente. Y algunos hacen algunas cosas, y se encontró alguna literatura de la época más o menos a propósito de Qumran y todo aquello,
Y se encontró algunas profecías en las que en el final de los tiempos lo ponen ya con un nombre más interesante. Y es que se dice que en Apocalipsis creo que hablan de la carne de los reyes y todo lo demás, pero en estos escritos de allá lo habían identificado con el Leviatán, que es una figura que aparece por ahí por Job y todo lo demás, que básicamente es una figura como de pez, ¿ya? Y resulta que también tuvieron esta idea, o sea, se comparte, digamos, de esta idea, esta intuición, si se quiere, de que en ese tiempo se comerá el Leviatán, o sea, se comerán los pescados, ¿ya? Es muy, muy interesante eso, digamos. Además, digamos que también el símbolo de pescado, si bien en muchos se relaciona con los hijos de Israel, que se llama que se multiplican como pescado, todo lo demás, también hay una mención en el profeta Isaías, si no estoy mal, que cuando el Señor saca de las fauces al Satanás, al gran lagarto que está en el río Nilo, le saca con todos sus pescados. Así que el hecho, digamos aquí, que la gente coma pan con pescado, dos pescados, ¿no es cierto? Puede hacer referencia también al momento en el de las bodas del Cordero, en el que se estará comiendo, digamos, por un lado la Torah, y por otro lado se estará destruyendo al Satanás con todo su imperio. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense que este tema de la alimentación, ya, de los 5,000, evoca y creo que abarca toda la historia, desde la salida del pueblo, ¿ya? Desde la salida del pueblo, en Egipto, el tema de Shavuot, como lo vio Carmita, y también el tema de la cena final, las bodas del Cordero, en el que se termina comiendo, devorando, destruyendo, pues, a los pescados, ¿sí? A los pescados estos. Entonces, fíjense, ya les digo que es una cuestión que es muy, 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 muy amplia. ¿Ya? Fíjense, a nosotros nos ha merecido 2 días, 2 días para poderlo desmenuzar y todo lo demás, ¿sí? Entonces, fíjense que, ahora, recapitulando todo, entonces, si quisiéramos hacer un resumen de todo esto, es la alimentación de los 5,000 va más allá de un mero milagro de multiplicación de alimentos. ¿Ya? Dicho de otra manera, si quisiéramos saber o tener un testimonio de que Dios ha multiplicado los alimentos, tenemos al menos 3 en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Todos están en Reyes. Y el primero está en Reyes 17, 8, 16, y los otros están en Segunda de Reyes, que ya lo comentamos. El tema de cuando se multiplica el aceite y el tema de cuando Eliseo precisamente multiplica los panes de la comida, ¿cierto? O sea, si fuera por saber eso, ¿cierto? De que Dios puede multiplicar la comida de poco a hacer mucho, hay más testimonios, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque es que el Señor quiere dar una idea o dejar un testimonio encriptado, como ustedes ven que no es tan fácil, ¿ya? Para que su pueblo, la gente que después lea esto y se entere de este evento, lo relacione con eventos más complejos, o sea, más profundos, y no se quede solo con el asunto de, sí, Dios multiplicó la comida, ¿ya? Sí, como les digo, si eso fuera, miren, eso se sabe desde hace rato. Ya, o sea, eso no es noticia, ¿cierto? Como diríamos, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto? Acá en la sierra del Cacho Viejo, ¿cierto? Eso ya se sabe. O sea, que Dios puede multiplicar la comida, bueno, cuéntame algo nuevo, diría cualquier persona, ¿no? ¿Cierto? Pero si es que lo leemos con esta perspectiva y acuciosidad, nos damos cuenta que en realidad el Señor está enseñando, como diríamos así, toda su obra a través de todo esto. Hace un recorrido por Pesa, especialmente la figura de él como maestro, como rey, guerrero, tal, después del tema de Shavuot, como le decía, el hecho de que se recuesten, de que se los organiza con un huerto ordenado, ¿no es cierto? Y después del tema ya del banquete. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, fíjense que es un tema muy, 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 muy completo en ese sentido, ¿sí? Y a la vez, lo que también quería yo comentarles y que lo vayamos viendo, es que este pasaje, por lo mismo, se presta mucho para que ejercitemos eso. Y para que veamos, fíjense que aquí mismo se ha hecho algunas correcciones, algunas, digamos, correcciones del rumbo, ¿cierto? ¿Ya? Y que fíjense que de eso va. Por eso, también, como les decía, ya en cuanto a alguna cuestión metodológica, lo que me interesaba también es que veamos cómo se hace, ¿ya? Que no es tan fácil. Nos acaba de pasar, yo pensaba que todo era de un lado y después no. En realidad algunas cosas no cuadran y terminan, digamos, coordinando y encajando con otros, ¿ya? Para que veamos que cuando alguien, o digamos que merece un esfuerzo, digamos, más detenido, el querer, digamos, el poder comprender la palabra haciendo estas semejanzas.
¿ya? Estas semejanzas. Y que siempre de estas semejanzas, de estas cosas de, el Señor Jesús está haciendo esto porque acá está escrito, ¿tal? No es solamente como una referencia, sino también es para dar la enseñanza de algo más. Que en este caso aprendemos que el Señor Jesús tiene la función de maestro, de rey guerrero, fíjense. ¿Ya? Que ya le decíamos, comenzó siendo maestro y terminó dando de comer y con la comida terminó enseñando que él a la final terminaría venciendo al enemigo. ¿Me explico? Entonces fíjense todo aquello. ¿Ya? Y eso está comprendido acá. Y eso es lo que los discípulos en su momento no comprendieron. Ellos pensaron que era solo de, sí, el Señor Jesús, con él nunca nos vamos a morir de hambre. ¿Ya? O alguna cosa así, un milagro y tal. ¿Ya? Antes de finalizar, también quería señalar una cosa. En los años, el siglo pasado, hace 2 siglos y demás, se intentó como racionalizar mucho los milagros del Señor Jesús. O sea, dar razones como más lógicas de cómo pudo haber pasado. Y desde entonces, desde 1870, alguna cosa así, o inicios de 1900, surgió una teoría que pretendía justificar cómo es que pasó esto, ¿ya? Y muchos, y alguien sugirió, fue el papá de todo esto, por ahí tengo el nombre, que sugirió lo siguiente. La gente, o sea, el punto de partida de él era, la gente cuando sale al desierto así, no va con las manos vacías, de seguro tenía comida. Y cuando el Señor Jesús dio gracias y compartió, se explica que se haya, entre comillas, multiplicado la comida porque eso, digamos, motivó el compartir de la persona. Entonces, como que cada cual también fue sacando, entonces por eso se multiplicó la comida. Eso es un intento de racionalizar el asunto, ¿ya? Sin embargo, no tiene mucho sentido, digamos, eso, porque, digamos, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? El énfasis, como está aquí, no está en el hecho de que se multiplique la comida, ¿ya? O sea, el énfasis de esta historia no es eso, no está en enseñar que sí, Dios puede multiplicar la comida, no es ese el énfasis. Entonces, como se intenta justificar luego, te vienen irrelevante, ¿cierto? El hecho es que aquí se multiplicó, digamos, o sea, o sea, digamos, incluso si es que la gente hubiese sido movida a solidaridad y a sacar ahí sí, a compartir y todo lo demás, se pierde todo lo demás. Porque aquí el hecho es que Dios mismo multiplicó por la evocación del milagro con Eliseo y todo lo demás, que fue así, ¿sí? Pero ya les digo, no por el mero hecho de que se multiplique la comida, sino porque el Señor Jesús quiere, cuando inspiró al que escribió esto en Marcos, ¿no es cierto?, quiso darnos a conectar con un montón más de cosas. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes que este capítulo 6 de Marcos nos está costando un tiempito, pero creo que es muy, muy bueno, ¿sí? Nos estamos aproximando cada vez más a la mitad del libro, que también como que es un parteaguas del capítulo 8 con lo demás, pero creo que es bastante interesante, ¿sí? Así que les recomendaría que la siguiente semana podamos leer el versículo 45 en adelante, ¿sí? Porque, digamos, viene siendo como un preámbulo a otro, digamos, conjunto fuerte de enseñanzas del Señor Jesús, que digamos de alguna manera ya las hemos abordado en el capítulo, digamos, en los capítulos correspondientes de Mateo, respecto de esto de habéis escuchado, pero yo les digo, habéis escuchado, pero yo les digo, y todo aquello. Que podemos igual, parecería, digamos, desde a primera vista, si Dios no dispone de otra cosa, de pronto avanzar un poco más y refrescar alguna cosa, ver alguna otra cosa, pero digamos, si Dios lo permite, la siguiente semana, al menos para terminar el capítulo 6, y si no, dejarle comenzado el 7 o avanzar un poco más. En ese sentido, les pediría que podamos venir repasando, venirlo leyendo, ¿sí? Para aprovechar con eso, digamos, y no partir de cero. Bien, entonces, si no tenemos alguna otra pregunta, creo que podríamos terminar por hoy la grabación. Sí, muchas gracias a todos los que participaron. Carmita. Yo quiero decir algo Sí. también que me viene una idea, pero no sé cómo, o sea, como que se quede en nosotros, ¿no? El verso 43, cuando decía que recogieron de los pedazos 12 cestas, y lo otro creo que se puede leer y fuera de los peces. Aquello de lo que sobró de los peces, lo que sobró no está, ¿no es cierto? Exacto. Entonces solo dice y de los peces Y de o los y fuera de los peces, porque esa también apo puede ser fuera de, ¿no? Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas
y fuera de los peces. No sé, se me viene, ¿no? Como que, claro que estos dos se puede ver puede verse relacionado con la plenitud del pueblo, las 12 tribus saciándose de la palabra, pero también se me viene como que, como, pues, relacionado con el tema de los 613 mitzvot. Pues a alguien algún rato, no sé por qué razón, apareció este número y se volvió como un código para entender todos los mandamientos que están en la Biblia, ¿no? Pero me parece que es como que de la Torá, de toda la Torá se puede sacar 12, como 12 temas, 12, no sé cómo decir, aparte de las tablas de las tablas con las 10 palabras del testamento, como que puede haber 12 grupos, 12 secciones de mandamientos, como no ver tan complicado, sino tal vez se me hace, no es una idea nada más, pero más pleno es el alimento para las 12 tribus, ¿no? Pero podría verse como, si es que estamos viendo que el pan representaba la Torá y son 5 libros, pero fueron como abundados en pedazos y cuando se recogen hay 12 cestas y se me vendría a pensar que como que cada cesta representaría una temática, unas instrucciones relacionadas con algo en particular cada una. Pero es una idea, nada más, no tengo nada que avale esto que digo. Sí, podría ser, la verdad, sería interesante abordarlo porque Como conjuntos de leyes, así, ¿no? Las leyes, no sé cómo. Bueno, podría ser, no sé. podría ser, porque el tema de los 613 mandamientos es de Maimónides, Maimónides, y que además también los agrupó en 4 grupos. Ah, pues O ahora digamos, pueden ser 12. claro, o sea, los agrupó en 2 grupos que se dividen cada uno en 2. Ya, o sea, los agrupó en Ah, 2 grupos, en el los uno que es, negativos y positivos. sí, positivos negativos y los que son para Dios y para los hombres. Entonces, para Dios los que son de hacer y los que son de no hacer. Y para los hombres los que son de hacer y los que no son de no hacer. Mm, Y también el tema es que la división de cómo lo hizo Maimónides a veces es cuestionable, claro. porque a veces agrupa en un mismo mandamiento como 4 o 5 que pueden ser diferenciados, y a veces un mismo mandamiento que puede ser uno solo lo divide en 3, 4. Entonces es muy complicado el tema de los 613 mandamientos. Es una forma incluso muy, muy moderna de entenderlo. Ujú. Sí, gracias, Carmita. Así es. En todo caso, no estaría mal si de pronto igual alguien se anima, ¿no? A verlo a partir de 12 o alguna cosa así. Eventualmente puede salir algo, sí, algo interesante. Y en fin, si no tenemos otra pregunta entonces, y agradeciéndoles a todos los que han participado, podríamos ir terminando. Amén. Bendito Dios.